Lo hace. Santa me conocen o no, no sé. El nombre de Horacio también no sé. Déjalo. Sí. Voy a hablar de estado ácido base. Este tema que a la mayoría nos cuesta cuando lo estudiamos por primera vez, cuando lo estudiamos por segunda vez, por tercera vez, y el resto de la vida nos sigue costando, salvo los especialistas, pero todos tenemos que tener una noción de estado ácido base para no mandarnos macanas, porque es muy frecuente la alteración, algunas de las distintas alteraciones que hay en el estado ácido base son bastante frecuentes. Así que bueno, vamos a empezar. La idea es que conozcan, puedan hacer una orientación y sepan de qué se trata y cómo tratarlo o cómo no tratarlo. Es decir, es más importante a veces no hacer daño, no hacer cosas que no se deben hacer, a hacer algo. A veces es mejor no hacer nada que hacer mancanas. Una breve introducción teórica. Ustedes saben que el bicarbonato y la presión parcial del dióxido de carbono son las que determinan el pH, el equilibrio o la relación entre ambas. Cuando esa relación se altera el pH. El pH es el grado de acidez o alcalinidad que tienen los líquidos corporales. Todos los líquidos tienen el pH. La sangre es neutra, cercana a 7, pero en realidad ligeramente alcalina. Ya vamos a ver los valores normales. Pero es muy importante que se mantenga dentro de ciertos rangos, porque fuera de esos rangos se producen graves alteraciones en la función de los órganos. ¿Sí? Para eso existen una serie de sistemas para asegurarnos que no se produzca una desviación grave del pH. Tenemos dos órganos o dos sistemas que son los que regulan el estado ácido-base, son el pulmón y el riñón. El riñón, a través de la reabsorción o excreción de ácidos y de bicarbonato, lo hace lentamente, por lo cual la compensación renal suele demorar días. En cambio, el pulmón, a través de la eliminación o retención del dióxido de carbono, lo hace de manera más rápida. ¿Y cómo se elimina o se retiene dióxido de carbono? ¿Cómo? Aumentando la ventilación por minuto. La ventilación por minuto es igual, eso lo vimos en insuficiencia respiratoria, es igual a frecuencia respiratoria por, o sea, el aire que entra y sale en una respiración por la cantidad de veces que respiramos por minuto. Es equivalente al gasto cardíaco, ¿sí? Pero para el aparato respiratorio. Por lo cual, si el pulmón tiene que retener dióxido de carbono, va a bajar ese volumen minuto, y si tiene que eliminar más dióxido de carbono, va a aumentar la frecuencia y o la amplitud de cada respiración, ¿sí? De ese modo, en segundos cambia la cantidad de dióxido de carbono y cambia el pH, o sea que es un sistema que actúa rápidamente. Entonces, cuando se altera el bicarbonato, hablamos de trastornos metabólicos y sabemos que tiene que ver el riñón ahí. Cuando el bicarbonato aumenta, se produce alcalosis. Cuando disminuye, se llama acidosis. A su vez, la alteración del dióxido de carbono, cada vez que el dióxido de carbono es lo que está alterado, lo vamos a nombrar como trastorno respiratorio. Si el dióxido de carbono disminuye, tenemos alcalosis respiratoria. Y si aumenta, acidosis respiratoria. Ahora bien, cuando se produce un trastorno de manera primaria, el otro componente, es decir, cuando se altera lo metabólico o lo respiratorio, el otro componente se mueve en el mismo sentido para compensar. O sea, si disminuye el bicarbonato, ¿qué va a pasar?
con el pH. El pH va a disminuir. Por lo tanto, el dióxido de carbono va a disminuir también, lo cual va a seguir manteniendo esa relación entre uno y otro y va a acercar el pH a la normalidad, por lo menos. Eso nunca pasa, casi nunca pasa, lo va a alejar de las zonas de peligro. Buenas. ¿Cómo le va? ¿Cómo es el cómo? Sí, sí, igual. ¿Todo tranquilo? ¿Ah? ¿Todo tranquilo? Claro. Entonces, este movimiento en sentido opuesto, de magnitud no similar o proporcional, hace que el pH no esté tan extremo. ¿Tienes? Sí, bueno, pero bueno, grabando. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora bien, ¿cómo valoramos el tema este del estado ácido-base? A través de la gasometría arterial. ¿Qué informa la gasometría arterial? Lo que está en verde arriba es lo que tiene que ver con el estado ácido-base. Lo que está abajo tiene que ver, exceptuando el lactato, en verdad que es un agregado. Esto tiene que ver con la función respiratoria, que lo vimos en la clase de insuficiencia respiratoria. Entonces, vamos a ver el pH, la presión parcial del dióxido de carbono, el nivel de bicarbonato, la presión parcial de oxígeno, que evalúa la hematosis, la saturación, que están íntimamente relacionadas, y a veces, si podemos, idealmente, el nivel de lactato, ¿sí? Que es uno de los principales ácidos y una de las principales causas de acidosis. Ahora bien, no siempre tenemos que hacer una gasometría arterial. A veces la determinación del estado ácido-base en sangre venosa basta, porque es más o menos similar, no va a alterar mucho el pH, la CO2 y el bicarbonato. Si la PO2, o sea, ya eso no podemos, si queremos ver cómo se está oxigenando la sangre y la función respiratoria, no nos va a servir un estado ácido-base venoso, tiene que ser arterial. Pero para la evaluación del estado ácido-base, solamente sí sirve un estado ácido-base venoso. Acá están los valores normales. pH, ven que hay un rango entre 7.35 y 7.45. La PCO2 le sacamos el 7 y el valor normal es igual a los decimales del pH, o sea, de 35 a 45. El bicarbonato entre 22 y 26. Y acá esto no está informado dentro ni de la gasometría arterial ni del estado ácido-base. Es el ionograma, pero es importante integrarlo al análisis. Ya vamos a ver por qué. Los valores de sodio, de cloro y también de potasio, que no figura ahí. Vamos a dar la clase poniendo 5 ejemplos y analizando 5 casos. El de estos 5 pacientes, primero la paciente de 22 años que es diabética tipo 1, mal controlada, que no asume su enfermedad, que no tiene adherencia al tratamiento. En segundo lugar, una señora más grande que viene desde hace 5 días con diarrea profusa y con episodios de hipotensión. En tercer lugar, un paciente de 74 años que es hipertenso, que los cardiólogos lo medicaron con hidroclorotiazida y furosemida porque además tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca. Ya lo vimos en el módulo anterior. Muchos pacientes toman diuréticos para estos problemas. En tercer lugar, un paciente que también lo vimos, aunque vamos viendo en salud del adulto, que es un paciente de 68 años que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa y que estaba aquí. Y en el último lugar, el último caso es el de una chica joven que tiene
19 años y que está febril, está dolorida, con mialgias y muy ansiosa. ¿Sí? Nos consulta en la guardia con ese cuadro. Como verán, todos estos pacientes tienen patologías diferentes o motivos de consulta y características y antecedentes muy diferentes, pero todos pueden tener una alteración del estado ácido-básico. Entonces vamos a establecer una metodología, ¿sí?, básica para analizar los pacientes desde el punto de vista del medio interno y del estado ácido-básico. ¿Qué es lo primero que vamos a determinar? El pH. ¿Sí? Lo primero que vamos a mirar en el laboratorio es el pH. Cuando el pH es menor a 7,5, el 7,35, perdón, que es el límite inferior, hablamos de acidemia. Cuando tiene más de 7,45, alcalemia. ¿Sí? No es alcalosis o acidosis, sino alcalemia y acidemia. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? ¿Por qué un pH de 7 no es acidosis? Es acidemia. Esta es la terminología adecuada. Alcalosis y acidosis se refieren a alteraciones de los componentes, del bicarbonato y de la CO2. No la variación del pH. ¿Sí? Pero ¿por qué es importante mirar el pH? Porque vemos acá en verde en el rango normal. Hacia arriba y hacia abajo, los extremos son incompatibles con la vida. Ahí tienen los valores, no se alcanzan a leer bien, pero menos de 6,8 de pH y más de 7,7 son incompatibles con la vida. Las alteraciones del pH van dando una serie de alteraciones que van en detrimento de las funciones corporales. Por ejemplo, a nivel hemodinámico, la acidosis metabólica, la acidosis en realidad la acidemia, sería lo más correcto, genera inestabilidad, shock. ¿Por qué? Porque hay vasodilatación, porque el miocardio se deprime, la función de bomba del corazón empieza a fallar y el paciente se pone inestable hemodinámicamente y no responde a los vasopresores. A nivel del potasio, es importante este efecto. Hay muchos más efectos que estos que puse acá. Hay efectos sobre el sistema nervioso central, sobre el sistema nervioso periférico, pero estos tres es importante que lo sepan. Inestabilidad hemodinámica, alteraciones del potasio. ¿Por qué se altera el potasio? Esto es importante también para otras patologías, otras alteraciones como, por ejemplo, la hiperpotasemia. El potasio se altera porque la variación del pH hace que entre a la célula hidrógeno y salga potasio. O sea, la acidemia hace que el potasio salga de la célula, con lo cual aumenta el nivel del potasio. Y la alcalemia hace que entre a la célula el potasio, generando una depresión relativa del potasio. No hay que cambie el pool total de potasio del organismo, sino que se redistribuye. Y eso puede tener desventajas, a veces haciendo un tratamiento o una indicación, le generamos al paciente una hiperpotasemia o una hipopotasemia, y también es importante para tratar algunas alteraciones. El tratamiento de la hiperpotasemia es alcalinizar la sangre. ¿Sí? Generamos que el potasio entre a la célula y baje el nivel sanguíneo de potasio. Es uno de los tratamientos que usamos en la hiperpotasemia. El calcio igual, el calcio útil para la contracción muscular es el calcio iónico, que está disuelto en el plasma. Pero esa es la minoría, la mayoría del calcio está unido a la albúmina. Las variaciones del pH hacen que más calcio se una a la albúmina, disminuyendo el calcio iónico. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más adelante.
Entonces, esa es la razón por la cual las alteraciones del pH son peligrosas y por eso el organismo impuso de todos estos mecanismos para compensar. Cuando se produce una acidosis que va a alejar hacia abajo el pH, lo compensa con una alcalosis para tratar de neutralizar o de acercarlo a lo normal. Entonces, el primer paso es ver el pH, el segundo paso, y ahí vamos a saber en qué emergencia estamos, porque no es lo mismo que el paciente tenga una acidosis, esté acidémico, tenga 7,30 de pH, a que tenga 6,9, 6,9. Porque el que tiene 6,9, la muerte es inminente y hay que actuar mucho más rápido que el que tiene 7,3, 7,30. En el segundo paso vamos a ver los componentes, los dos componentes, bicarbonato y CO2. ¿Sí? Y de acá sí podemos hablar de acidosis y alcalosis. ¿Sí? Cuando hablamos de pH hablamos de acidemia y alcalemia. Cuando hablamos de bicarbonato y de dióxido de carbono hablamos de acidosis y alcalosis. Acidosis cuando el bicarbonato es bajo o la PCO2 es alta. ¿Esta qué va a ser? ¿Qué acidosis va a ser? La de la CO2 baja. Perdón, la del bicarbonato baja. ¿Cómo? Metabólica. Acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica cuando tenga que ver el bicarbonato y alcalosis respiratoria cuando tiene que ver la presión parcial del dióxido de carbono. Entonces, primero veo el pH, segundo veo cómo están estos componentes, entonces, según cómo estén, voy a decir, hay una acidosis metabólica, hay una alcalosis metabólica o respiratoria. ¿Sí? El tercer paso, ¿cuál es? Ver cuál es la primaria, porque ustedes saben la variación de un componente lleva a la variación al mismo sentido del otro para compensar. Entonces, si se produce una acidosis metabólica, combinación de dióxido de carbono y aquello. Cuando la PCO2 sea baja, ¿qué voy a tener? Una alcalosis respiratoria. Entonces, una acidosis metabólica va a ir, si todo va bien, acompañada de una alcalosis respiratoria y viceversa. Ahora, si tengo en la gasometría esas dos cosas, alcalosis respiratoria con acidosis metabólica, ¿cómo sé cuál es el trastorno primario? O sea, la enfermedad o alteración que tiene el paciente, ¿cuál de los dos generó y cuál fue la compensación que propuso el organismo? En realidad, la forma del concepto es que el que vaya en dirección del pH. Si el pH está bajo, la acidosis de la primaria, la alcalosis intenta compensar, pero nunca llega. ¿Sí? Entonces, yo veo que tengo una alcalosis y una acidosis. Si el pH es bajo, la acidosis es la original y el otro es la compensación. Si yo tengo eso y el pH es alto, hay alcalemia, significa que la alcalosis se produjo primero y luego el otro componente fue a tratar de compensar el pH, pero no alcanza por lo general a compensarlo. Entonces, acá está resumido lo que vamos viendo. Primero evaluar en gases de sangre el pH. ¿Hay acidemia o alcalemia? Después vemos cuál es el componente que hay, si es la PCO2 o la CO2. Y finalmente vemos cuál es primario y cuál es compensador. Ahora vamos a empezar con los pacientes estos. Vamos a aplicar lo que sabemos hasta acá. ¿Sí? No sé, no deben alcanzar a ver, así que yo les leo. Vamos a ver la primera paciente, que es la diabética joven, insulino requiriente o insulino dependiente. Tiene un pH de 7,08. Un bicarbonato,
No, una PCO2 de 20, un bicarbonato de 6. Y acá está el ionograma, 132, 94 de cloro, 5,6 de potasio y glucemia de 520. ¿Qué opinan de esa paciente? Siguiendo el algoritmo, hasta donde vamos viendo. En primer lugar, pH. ¿Qué opinan? Una acidemia. Está con acidemia. ¿Qué alteraciones tiene en los componentes? Tiene baja la CO2 y bajo el bicarbonato. O sea que tiene una acidosis metabólica y los respiratorios, una alcalosis respiratoria. ¿Sí? Uno es el trastorno primario, el otro es la compensación. ¿Cuál es cuál? La acidemia del primario y la otra la compensación respiratoria. Exacto. ¿Por qué? Porque el pH es bajo. En el segundo paciente, la segunda paciente, una paciente con diarrea de 57 años, diarrea profusa de varios días, hipotensa, que llega con 7,24 de pH, 29 de CO2, 13 de bicarbonato y este ionograma, cloro 112 y sodio 138. ¿Qué opinan? pH bajo, o sea, tiene acidemia, tiene el mismo trastorno en realidad que la otra paciente, menos extremo, porque el pH no está tan bajo, los valores en general no están tan bajos, pero también tiene una acidemia, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica, y el trastorno primario parece ser metabólico, ¿sí? Porque el pH es bajo, no alcanza los respiratorios a compensar. ¿Sí? ¿Entienden hasta acá? El tercer paciente, que es un paciente hipertenso de 74 años, que toma diuréticos, tiene un pH de 7,55, una CO2 de 36. A ver, un bicarbonato de 36, una CO2 de 48. ¿Qué tiene? Tiene el pH que nos indica. ¿Qué tipo de alteración tiene? Alcaleno. Y los componentes tiene normal, ligeramente aumentada la CO2, la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Eso qué es? Acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. Y el bicarbonato elevado es alcalosis metabólica. O sea, son dos trastornos en sentido opuesto. ¿Cuál es primario? El pH está alto, por lo tanto la alcalosis es primaria. La alcalosis metabólica es primaria e intenta compensar con acidosis respiratoria. ¿Sí? El quinto paciente tiene 7,26 de pH, es un paciente con EPOC, severo, tabaquista, 68 años, tiene un pH de 7,26, una presión parcial de dióxido de carbono de 68, esta es la PCO2, no se alcanza a ver, me imagino, y este es el bicarbonato, está en 29. Mismo análisis, este paciente tiene también una acidemia, tiene una acidosis respiratoria y una alcalosis metabólica. ¿Cuál es primario? La acidosis respiratoria es la primaria, o sea, este es un trastorno diferente a los otros. También hay acidemia, como en estos dos, pero el componente primario, acá es metabólico, acá es respiratorio, y el otro es compensador. Y en la última paciente, que es la que más me interesa que sepan, es la chica jovencita que tiene dolor, fiebre, se siente mal, está ansiosa, va a la guardia y tiene 7,58 de pH, 22 de presión de bicarbonato y una presión parcial de dióxido de carbono de 21. ¿Sí? ¿Qué tiene? Alcalemia,
alcalosis. El bicarbonato está normal, o más o menos normal, y la presión parcial del dióxido de carbono está baja, o sea, hay una alcalosis respiratoria, ¿sí? Y eso es, la alcalosis respiratoria es lo primario, lo que desvía el pH hacia arriba. El bicarbonato no está tan alterado porque el bicarbonato, como veíamos en una de las primeras diapositivas, el componente metabólico renal requiere tiempo para actuar. Si la paciente esta empezó a eliminar dióxido de carbono de manera aguda, no va a haber alteración del bicarbonato. Y eso va a hacer que el pH suba rápidamente. Entonces, bueno, este resumen no nos vamos a detener, pero son los 3 pasos que vamos haciendo, y una vez que hemos determinado esto, tenemos que seguir caminos diferentes según se trate de cada trastorno: acidosis metabólica, respiratoria, alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria. A partir de ahí podemos analizarlo por separado. A todo lo demás, todo lo que viene pasando al principio, a todos los demás pacientes se los evaluó inicialmente de la misma manera. Entonces, esta paciente, ¿qué decíamos que tenía? ¿Se acuerdan? Acidemia con alcalosis respiratoria, acidosis metabólica y el trastorno primario metabólico. O sea, este paciente tiene acidosis metabólica, es su trastorno primario. Es diabética, viene descompensada, no tiene habitualmente un buen manejo de su diabetes, viene desorientada, deshidratada, con respiración rápida y profunda, ¿sí? Con respiración, ¿cómo se llama esa respiración semiológicamente? Mau. Bien. Y tiene este ionogramo también, 132 de sodio, 94 de cloro, 5,6 de potasio y 520 de glucemia. ¿Cómo está el potasio? Aumentado. Aumentado, tiene una hipercalemia. ¿Le tratarían la hipercalemia en sí? No. No, porque es por redistribución. Cuando nosotros corrijamos, le hagamos un tratamiento neurológico, ya vamos a ver de qué biología, antes de hacer el diagnóstico primero, aunque ya me imagino que saben cuál es, pero cuando tratemos esta alteración, el pH suba, el potasio va a bajar, porque va a entrar a la célula. ¿Sí? Entonces, en realidad, esto no es una verdadera hiperpotasemia, ¿sí? Hay que tener cuidado, porque puede bajar rápidamente el potasio al corregir el pH. Entonces, esto es lo que le vengo diciendo: acidemia, acidosis metabólica. Siguiente paso: cuando tenemos acidosis metabólica, ¿saben cuál es el siguiente paso? Hay que dividir 2 tipos de acidosis metabólica. El anión K, cuando tenemos acidosis metabólica, y no en otros trastornos, pero en la acidosis metabólica hay que determinar el anión K. El anión K, ¿cómo se calcula? Es el anión restante. Es sodio, en alguna fórmula van a ver el otro catión importante es el potasio, se pueden sumar los dos, pero como el potasio es en menor cantidad, es despreciable. Si queremos hacer un cálculo rápido, lo podemos hacer solo con el sodio, y al sodio le restamos la suma de los aniones que podemos medir, cloro y bicarbonato. ¿Sí? ¿Saben por qué es eso? Ahí está, las barras son la explicación. Normalmente la cantidad de aniones, o sea, lo que tiene carga positiva, es exactamente igual que los aniones. ¿Por qué? Para que haya electroneutralidad. No puede haber diferente cantidad de aniones y de cationes. El sodio es el único importante, y de los aniones solo podemos medir el cloro, acá, y el dióxido de carbono, el bicarbonato. Estos que quedan acá no los podemos medir. Ese es el gap. Son los que no podemos medir directamente, solo calculamos
haciendo este cálculo de anión GAP. El valor normal de 8 a 12. ¿Sí? Entonces tenemos una acidosis metabólica, calculamos el anión GAP. Si el anión GAP está alterado, va a haber una serie de posibilidades, y si está normal, otra. Acá tenemos una comparación. Así tenemos dos tipos. Este es el normal que les mostraba. Y acá tenemos dos tipos de acidosis metabólica. La que tiene anión GAP aumentado y la que tiene anión GAP normal. En esta aumenta el cloro, ¿sí? Para compensar la pérdida de bicarbonato. Acá tenemos que el cloro es normal, pero el bicarbonato siempre va a estar disminuido porque es una acidosis metabólica, y lo que está aumentado es el anión GAP. Dentro del anión GAP están los ácidos que generan esto, ¿sí? Y nos adelantamos un poco. ¿Saben qué ácidos son? Los que pueden estar acá y generando este trastorno. Puede ser ácido láctico, sulfato, borato. Sí, principalmente ácido láctico. Y hay otro, que es el caso de esta paciente. ¿Qué piensa que puede tener la paciente? Cetoacidosis diabética. O sea, los cetoácidos son uno, el lactato como ácido láctico es otro, y hay otros más que ya vamos a ver. Pero esos son los dos principales. Entonces, en esta paciente tenía una acidosis metabólica, sodio de 132, cloro de 94 y bicarbonato de 6. Esto da 100. 132 menos 100, 32. El valor normal es 12 más menos 2. O sea que el anión GAP de esta paciente está aumentado. Si el anión GAP de esta paciente está aumentado, nos vamos para este lado. Se llaman normoclorémicas o con anión GAP aumentado. Entonces, esta paciente ya determinamos que tiene una acidosis metabólica, pero con el anión GAP sabemos que nos tenemos que ir para este lado, para esta rama, donde tenemos 4 posibilidades principales: la acidosis láctica, la cetoacidosis diabética, la insuficiencia renal y las intoxicaciones. Por ejemplo, con aspirina o con metanol. ¿Sí? Si nos hubiera dado la medición del anión o el cálculo del anión GAP, no lo podemos medir, lo debemos calcular, nos hubiese dado que estaban normal, nos hubiésemos ido a esta rama que son las acidosis metabólicas hiperclorémicas. Entonces, en este caso, tenemos estas posibilidades. Podemos, para llegar a determinar cuál es la causa de la acidosis metabólica con GAP aumentado, podemos medir el lactato si está disponible y observar cuáles son, si el paciente tiene alguna de las causas del lactato aumentado, de acidosis láctica, que son la hipoperfusión, el sobrecrecimiento bacteriano a nivel intestinal, la sepsis, una causa muy importante, o también se ve en la cirrosis porque el carbohidrato del lactato está disminuido. ¿Sí? Son esas las causas. Pero también, más cuando el paciente está hiperglucémico o es diabético directamente, a veces no es diabético porque no tiene el antecedente, pero muchos diabéticos tipo 1 debutan con estos cuadros. Esta chica sabía que era diabética, sabía que no hacía bien el tratamiento, pero muchas veces se presentan así, exactamente igual que este caso, y no saben que son diabéticos. Y es el debut de una diabetes tipo 1. ¿Sí? Al no tener el antecedente, pero tener hiperglucemia, vamos a medir cetonas. Las cetonas las medimos en sangre o en orina. Se puede medir de manera cuantitativa, es decir, que nos informen el valor, pero lo más habitual es que nos informe si hay o no hay. O sea, cruces, 2 cruces de cetonas en orina. Eso, en este contexto clínico, es suficiente para decir que es una cetoacidosis diabética. Ahora,
Si esto es normal, otra causa es la insuficiencia renal. Y ahí vamos a ver, lógicamente, que el paciente no orina o que orina, pero tiene valores muy elevados de urea y creatinina, cetonas negativas y lactato normal. Quedaríamos con que es secundaria a disfunción renal. ¿Y qué pasa porque esa es una pregunta de examen de este módulo, qué pasa cuando tenemos una disfunción renal con acidosis metabólica? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? El paciente no orina, ponemos diurético, sigue sin orinar. Diálisis. Diálisis, es una de las indicaciones, son 5 las indicaciones de diálisis. Que tienen que saberlas. Ustedes tienen que saberlas. Ustedes son 5. Anuria, con edema del pulmón, acidosis metabólica, hiperpotasemia, que obviamente no responde a los tratamientos, síndrome urémico con pericarditis, ¿sí? O encefalopatía urémica o alguna manifestación grave de la uremia, y ¿cuál? ¿Puede ser intoxicación con tóxicos del solar? Sí, intoxicación con tóxicos. Parece que fue el alumno mío, ¿no? Pero bueno. Vamos al siguiente caso. No, vamos a cerrar el caso Esta paciente tenía cetonas positivas, por lo tanto, su diagnóstico es cetocidosis diabética. Vamos a la segunda paciente. Esta es la paciente que tenía también una acidosis metabólica con alcalosis respiratoria compensadora, que no llega a compensarlo porque el pH es bajo, ¿sí? Pero venía con cuadros diferentes. No es diabética, no tiene hiperglucemia, pero sí tiene diarrea de hace varios días, viene deshidratada, hipotensa, con mucha sed, muy débil, ¿sí? Entonces, haciendo el análisis como lo venimos haciendo, pH de 724, la paciente tiene acidemia, bicarbonato bajo, tiene acidosis metabólica, y vamos a calcular, porque acá tenemos el ionograma, tenemos el cloro de 112, el sodio de 138, el bicarbonato de 14. ¿Cómo está? Si es una acidosis metabólica, el siguiente paso es calcular el anión K, ¿sí? Para saber si nos vamos para la rama izquierda, como en la paciente anterior, o a la derecha, o al revés, de las que tienen anión K normal. ¿Cuánto es el anión K en este caso? 138 menos la suma de los dos aniones. O sea, 138 menos 128. 10. O sea que el anión gap en este caso es 10. ¿Sí? O sea que está normal. ¿Sí? ¿Sí? O sea que no es igual que el otro caso. Como verán, también tiene bajo el pH, también tiene baja la CO2, también tiene bajo el bicarbonato, también es una acidosis metabólica compensada parcialmente con una alcalosis respiratoria, pero no son iguales. Porque esta tiene GAP normal, por lo cual tenemos que considerar no esas 4 causas que vimos recién, sino otras. Entonces nos vamos para este lado, para el lado de las que tienen anión gap normal y tienen hipercloremia, ¿sí? Acá hay una pérdida de bicarbonato y un aumento compensador del cloro. Y el anión gap no se mueve porque no hay ningún ácido extra, simplemente hay pérdida de bicarbonato. Ahora, ¿por dónde perdió el bicarbonato? ¿Por el tubo digestivo o por el riñón? ¿Sí? En este caso, la paciente tiene diarrea. Es lógico pensar que tuviera una pérdida digestiva de bicarbonato. Lo que más bicarbonato pierde en realidad son las fístulas. ¿Sí? Cuanto más alta, más pierde. Las pancreáticas, las duodenales.
Las yuyunales altas pierden mucho bicarbonato a través de la fístula y generan este tipo de trastornos. Ahora, hay también veces que el riñón es lo que está fallando. Entonces, para diferenciarlo, se calcula el cation restante urinario. Se mide el ionograma urinario y al cloro urinario se le resta la suma de sodio más potasio. Si es positivo, o sea que el cloro es mayor que los otros dos, la pérdida es renal. Y acá hay un montón de alteraciones que se llaman, entre otras, las ATR, que son acidosis tubulares renales. No vamos a entrar en detalle en eso, pero sepan que hay que calcular el cation restante para saber si es positivo, o sea, si el cloro es mayor que los cationes, la pérdida renal, y si es al revés, la pérdida digestiva. En este caso, la señora tenía un cation restante urinario negativo, porque tenía una pérdida digestiva, su riñón andaba perfecto, ¿sí? Podía reabsorber y excretar aniones como amonio, cloro y demás, hidrogeniones, pero no podía, pero la pérdida estaba a nivel digestivo. ¿Sí? Y acá está el resumen, como les decía, de las que son por pérdida digestiva, y acá de todas. La pérdida de bicarbonato, la disminución de la excreción renal de ácidos en las ATR y cómo diferenciarla. Bueno, vamos al tercer caso, que es el paciente que toma diuréticos, tiene 7,55 de pH, o sea que está alcalénico, tiene un bicarbonato de 36, o sea que tiene, ¿qué alteración? Bicarbonato de 36. Alcalosis metabólica, y el componente respiratorio está aumentado la CO2, o sea que tiene una acidosis respiratoria. Pero, como el pH está elevado, la alcalosis, en este caso metabólica, es la bueno, se me acabó esto. Bueno, la alcalosis la alcalosis metabólica es el trastorno primario y la acidosis respiratoria es. Hay que pasar manualmente. ¿Sí? Entonces, este es el análisis, el mismo que le acabo de hacer: alcalemia, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica, y el trastorno primario es la alcalosis metabólica. Entonces, eso es lo que tengo que estudiar. ¿Por qué la alcalosis metabólica? Para eso medimos el ionograma urinario del cloro. Si el cloro está bajo, ¿sí?, se dice que responde a cloro. O sea que cuando lo hidratamos con solución fisiológica, que es cloruro de sodio, el paciente va a mejorar. Estas son las que se deben al uso de diuréticos y a la deshidratación. Ese es el caso de este paciente. Como él toma tiazida y otros diuréticos, tiene este tipo de trastorno. En cambio, cuando el cloro urinario es alto, ¿sí?, no responde a la expansión con cloruro de sodio, con solución fisiológica, y dentro de esas hay causas hormonales como el hiperaldosteronismo, el síndrome de Cushing, que ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos endocrinología. ¿Sí? Ahora vamos al cuarto paciente. Este paciente tiene 68 años y ¿qué tiene? Ahora hagan ustedes el análisis. ¿Qué alteraciones tiene? Primero, ¿qué vemos? Vemos el pH. ¿Cómo está el pH? El pH está bajo, o sea que tiene acidemia. Y los componentes
¿Cómo está el componente respiratorio? Alto, tiene una acidosis respiratoria. Tiene una acidosis respiratoria, ¿sí? Compensada por una alcalosis metabólica, o sea, el riñón intenta compensar reteniendo bicarbonato, ¿sí? El bicarbonato sube en la sangre y genera una compensación. ¿Cómo? No, ahí no me acuerdo. ¿Cómo se carga? No. Entonces, si ya nos falta nada. Entonces, este paciente que tiene acidosis respiratoria, ese es su trastorno primario, ¿sí? ¿Y debido a qué? Debido a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que tiene. Es un paciente de los pacientes con EPOC que se llaman retenedores de CO2. ¿Sí? ¿Qué tiene entonces? ¿Qué trastorno tiene? No desde el punto de vista metabólico de esta clase, sino desde el punto de vista respiratorio. Una disminución del intercambio gaseoso. Tiene una disminución del intercambio gaseoso. ¿Cómo se llama ese síndrome? Cuando... No, el EPOC es la causa, pero cuando aumenta el dióxido de carbono o baja el oxígeno, ¿cómo se llama? Insuficiencia respiratoria. ¿De qué tipo? La de tipo 1 solo tiene una hipoxemia, solo tiene bajo el oxígeno. Esta es de tipo 2, porque tiene hipercambio. Es una insuficiencia respiratoria crónica de tipo 2. ¿Sí? Eso es lo que tiene este paciente. Pero acá se mezcla lo respiratorio con lo metabólico. Le genera una acidosis respiratoria crónica que está compensada, parcialmente compensada con el componente metabólico. ¿Sí? Y ahí tenemos el resumen de lo que les vengo diciendo, del análisis que vamos haciendo. En estos casos, lo que uno quiere saber es si es aguda o es crónica. Cuando es aguda, el bicarbonato no está tan elevado porque no tiene tiempo el riñón de reabsorber bicarbonato para compensar. En cambio, como en este caso, el paciente tiene 29, 30, 32, 35 de bicarbonato, esto es crónico porque el riñón tuvo tiempo de elevar el bicarbonato y compensar. ¿Sí? ¿Y cómo lo trato a este paciente? Si llega a la guardia un paciente así, con 100 de presión parcial de dióxido de carbono, que a veces pasa, con el EPOC reagudizado, tiene 100 de CO2, con lo cual, por lo general, no están conscientes, están comatosos, soporosos. Con oxígeno, porque la PO2 seguramente va a estar baja también, porque tiene insuficiencia respiratoria. No, necesita ventilación mecánica, ¿sí? Para tratar de eliminar dióxido de carbono. Y por supuesto tratar de la causa, broncodilatadores y todo lo que se hace en los casos de los EPOC. ¿Sí? Esas son las causas: hipoventilación alveolar, atrapamiento aéreo, depresión del centro respiratorio. O sea que si un paciente no solo EPOC puede tener esto, también en otras causas. Puede ser un paciente que esté intoxicado, por ejemplo, ¿sí? Una sobredosis de fentanilo, ya que está de moda, o de cualquier otro depresor del sistema nervioso central, deprime el centro respiratorio, genera hipoventilación, no se puede eliminar dióxido de carbono y tiene acidosis respiratoria. Y como es agudo, en el caso de las intoxicaciones no va a haber ninguna compensación renal, el bicarbonato va a estar normal, el pH va a estar muy bajo y lo que tengo que hacer es respirar por el paciente, ¿sí? Con ventilación mecánica. Última paciente, ya casi terminamos. La paciente esta tiene 19 años,
se viene sintiendo mal porque está con gripe, o con un cuadro gripal, con mialgias, con fiebre, el dolor de cuerpo, y se siente tan mal que está ansiosa, encima faltó a la facultad por esto, está a punto de quedar libre en medicina del adulto, en salud del adulto, y llega mareada, ¿sí? Con visión borrosa, visión oscura, con cefalea, le duele el pecho, siente parestesia alrededor de la boca, en las manos, ¿sí? Encima se le empiezan a engarrotar las manos, se le ponen así como mano de partera. ¿Qué le está pasando? Le hacemos una gasometría y tiene un pH de 7,58, una presión parcial de dióxido de carbono de 22, un bicarbonato de 21. ¿Qué tiene? Desde el punto de vista del estado ácido-base. Tiene una alcalosis. La alcalemia en realidad. La alcalemia, viendo los componentes de qué origen es, respiratorio. O sea, tiene una alcalosis respiratoria y metabólico casi prácticamente normal, ¿sí? Porque es tan agudo que no tuvo tiempo de compensar. Pero el movimiento de la CO2 hacia abajo genera un aumento del pH, ¿sí? ¿Y por qué todos los síntomas? Por la vasodilatación, por hiperventilación, genera vasoconstricción cerebral, pero también genera aumento, como yo les decía cuando hablábamos del pH, aumenta la unión del calcio iónico, o sea, aumenta la unión del calcio a la albúmina, con lo cual disminuye el calcio iónico y esa hipocalcemia genera la mano de partero, la tetania, ¿sí? Y lo van a ver en la guardia. Y es un cuadro recontra aparatoso y que genera mucha ansiedad, en todo el mundo corre porque parece una emergencia, el paciente le duele el pecho, llega así duro, con la mandíbula dura, tiene un ACV, tiene parestesia, y esto se puede dar no solo en una chica joven que esté ansiosa o que se sienta mal, sino que muchos pacientes, al verse enfermos, alguien que está sangrando, que tiene síntomas mayores o simplemente por la ansiedad de la enfermedad, pueden tener estos cuadros que enmascaran el verdadero cuadro. Y además, no solo la ansiedad, la hiperventilación, la fiebre también, esta paciente está febril, el dolor, ¿sí? A veces el estado ácido base, cuando lo toman arterial, a veces se altera, porque por el dolor que genera el pinchazo, el paciente hiperventila, y es tan rápido, son tan rápidos los cambios cuando son respiratorios, que en un minuto puede bajar la CO2 y generar alcalemia, ¿sí? Ahí tenemos la mano del partero, eso empeora cuando le quieren tomar la presión, ¿sí? ¿Cómo se llama ese signo? Trousseau. ¿Sí? Entonces esto es un cuadro muy común. ¿Y cómo se trata esto? Este cuadro de esta chica. Haciendo respirar con CO2, digamos, con la mascarilla tapada o sedar al paciente. Y sí, eso es lo que se ve en las películas Yankee, en los Simpsons, en todos lados. Se ponen ansiosos, agarran una bolsa de papel y respiran dentro. ¿Para qué? Para recircular o reinhalar el dióxido de carbono y que no genere hipocapnia, que es la disminución del dióxido de carbono. ¿Sí? Pero también con un ansiolítico, ¿sí? Y tratando la causa, bajándole la fiebre, calmándole el dolor. Bueno, ese es el algoritmo final. Primero ver pH, segundo ver los componentes, bicarbonato y CO2, y ver
qué alteraciones tiene. Tercero, ver cuál es el trastorno primario y cuáles son los compensadores, en el cuarto paso. Y en el quinto paso, calcular, ahí está mal la diapositiva, pero es calcular algún dato extra según de lo que se trate. Si es una acidosis metabólica si es acidosis metabólica, vemos el GAP. Si es acidosis respiratoria, vemos el bicarbonato para saber si es agudo o crónico. ¿Sí? Y el tratamiento, lo más importante es que el tratamiento tiene que ser el tratamiento de la causa. Por eso hay que determinar la causa. Salvo cuando el pH está muy alterado. Cuando el pH está en valores extremos, sobre todo hacia abajo, hay que actuar rápido porque si tenemos un paciente con 6,8, que decíamos que era un nivel incompatible con la vida, tenemos que subir rápido ese pH. Y eso, uno de los medicamentos o de los tratamientos que peor se administran y que más daño hacen es el bicarbonato. Muchas veces con pequeñas alcalemias o con desviaciones no muy marcadas se administra bicarbonato empíricamente y eso puede generar más daño que beneficios, ¿sí? Entonces por eso le dejo ahí cuáles son las indicaciones, cuándo sí usar bicarbonato y cómo usarlo, ¿sí? Y cuáles son las complicaciones del uso del bicarbonato. Pero les resumo, se usa el bicarbonato cuando el pH es menor a 7,10 o a 7, según. Cuando la acidosis metabólica es por un ácido no combustible, ¿qué significa eso? Que no se va a metabolizar ese ácido. Si yo me intoxico con metanol, no tengo cómo eliminarlo, ¿sí? Pero si tengo una acidosis láctica o una cetoacidosis, rápidamente, si corrijo la causa, rápidamente va a desaparecer las cetonas o el lactato. Cuando no es un ácido combustible, tiene más indicación del bicarbonato. Cuando el pH es muy bajo, cuando hay inestabilidad hemodinámica en acidemia, ¿sí? Y en algunas otras causas como la hiperpotasemia para hacer entrar el potasio en la célula y evitar las arritmias. Así que bueno, creo que es la última esa. Bueno, esa es la última, la dejemos, pero lo que decía es que hay veces, para complicarle un poco la vida, hay veces que hay más de un trastorno. O sea, no es tan simple como acidosis compensada con una alcalosis, sino a veces hay dos acidosis, hay trastornos ocultos, pero eso ya es demasiado fino. Con que sepan los pasos que deben seguir y cómo orientarse ante un paciente que tiene alteraciones del estado ácido-base es suficiente. Y sepan que no tienen que pasarle bicarbonato salvo cuando está puntualmente indicado y menos pasarlo como lo pasan a veces. Paciente que está chocado en paro, pero no tiene un análisis, una determinación de lo que le está pasando al paciente y se le pasa bicarbonato, eso puede hacerle más daño que el beneficio que le causa. Así que bueno, hasta acá llegamos. ¿Alguna duda? No, mucha debe ser, porque es un tema muy complicado.